Sean todos muy bienvenidos. Gracias a Dios por su vida, por mi vida, por todo lo que estamos aquí. Gracias a nuestro Dios que pone en el corazón esta disposición para venir y estar aquí en este lugar alabando el nombre de nuestro Dios. Esto es una bendición que tenemos del Señor, el poder estar aquí para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Son tiempos difíciles y la casa de Dios es un buen lugar donde recibimos fortaleza, ánimo y vida espiritual también recibimos aquí. Entonces, bueno, ya después de todo lo que se ha hecho, les pido que vamos a tener una lectura de la Biblia y vámonos al libro de Job, capítulo 1, en su verso 6. Tengamos libro de Job, capítulo 1, verso 6. Ahí vamos a meditar la palabra del Señor. Libro de Job, capítulo 1, verso 6, hacia adelante. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, ahí tenemos el pasaje bíblico. Job, capítulo 1, verso 6, para la gloria de nuestro Señor Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así la palabra. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ya ustedes saben toda la historia de lo que hizo Satanás. Y pobrecito Job, porque Job no tenía ni la más mínima idea de todo esto. Él ignoraba estas cosas. Estas cosas se estaban dando en el ámbito espiritual. Sin embargo, el hombre, dice el pasaje aquí, que tenía un cerco que le rodeaba. Y era la razón por la cual le había ido bien y había sido guardado hasta ese momento. Pero Job no sabía nada de esto. Oremos breve. Señor, úsame para la exposición de tu palabra. Permite que tu palabra sea de bendición, que edifique, que sustente, que nutra, que traiga alimento, así como cuando vamos con el cuerpo físico hambrientos a un restaurante y disfrutamos y nos deleitamos y, Señor, disfrutamos aquel alimento y nos es de bendición al cuerpo físico. Así sea tu palabra para el espíritu, para el alma de los que estamos aquí congregados y aún de unos que nos miran, Señor, que seamos bendecidos con esta palabra. Te lo pido en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y ustedes lo saben. Todo habla, hermanos, en el entorno habla de que está difícil. Y Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Ustedes saben cómo está pasando ahora Israel en guerra contra Irán, Irán contra Israel, y el asunto no para, ha seguido fuertemente la situación. Estamos hablando de grandes potencias y no sabemos qué más viene, porque lo que están mirando, es decir,
ahora solo están entre ellos dos, pero detrás de ellos hay todo un bando. Detrás de cada uno de ellos hay grandes potencias también que solo están mirando y no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. En este país igualmente las cosas están sumamente agitadas, ustedes lo saben. ¿Cuándo fue que asesinaron a un senador, a la senadora y a su esposo? ¿Ayer? Ayer, ¿verdad? ¿O antier? Ayer en la mañana fue que amanecimos con esa noticia. Entonces las cosas están sumamente complicadas y pues así está. Parece que ayer capturaron o se llevaron también a Mario Guevara, ¿es cierto? El reportero de aquí de Atlanta. ¿Cuántas cosas están pasando, hermanos? Si a él se lo llevaron, que andaba con autorización, con permiso, que no puede pasar con cualquiera de nosotros. Pero en todo esto, Dios está con nosotros. Y son días en los cuales debemos de apoyarnos en Dios. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y en Él nos refugiamos y Él nos ayudará. En todo Él es nuestro amparo. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, sino que hoy vamos a hablar un poquito más de lo que dejé comenzado el pasado domingo o estos días atrás. Ustedes saben que hemos estado hablando un poco acerca de la realidad del mundo invisible. Y vamos a continuar con eso, la realidad del mundo invisible. Y la razón de lo cual hemos estado hablando esto es porque muchas de las veces enfrentamos situaciones en la vida normal. Y no nos detenemos a pensar que muchas de las veces la causa, el origen, puede ser en el ámbito espiritual. Y enfrentamos las cosas en el mundo terrenal y a veces las queremos enfrentar a nuestra manera, con remedios, con consejos. Y en realidad, el origen puede ser espiritual. Y la manera en que se debe de tratar también debería de ser espiritual, porque con armas espirituales, porque es espiritual la razón, la causa. Bueno, el objetivo es que pensemos que estamos en lucha, que estamos en guerra, que tenemos batalla espiritual. Ese es el objetivo y que quede en nuestra mente y pensamiento que no es solo este mundo físico que miramos, sino que paralelo a esto se mueve un mundo invisible que no miramos. Tenemos enemigos ahí en el mundo espiritual que no los miramos, pero que están activos. Causantes de enfermedades, causantes de tragedias, causantes de problemas, causantes de mil cosas. Y que como cristianos nos conviene mirar más allá de lo material o de lo físico. Hay instantes en que la Biblia nos recorre el velo, la cortina, y nos deja ver por momentos ese mundo invisible. Y de eso hemos estado hablando estos días atrás y dijimos que, por ejemplo, los profetas eran esos hombres en los cuales, los profetas eran esos hombres que se movían en otra dimensión, a los cuales Dios les permitía en un momento dado accesar al mundo invisible y mirar ciertas cosas. Y decíamos que Jesús era así. Eliseo era así. Muchos hombres de Dios tuvieron acceso al mundo invisible y miraron cosas. Y por eso decíamos el pasado domingo que los profetas eran un terrible problema para Satanás. ¿Por qué? Le echaban a perder sus planes. Ellos tenían acceso al mundo invisible, miraban anticipado lo que iba a ocurrir y lo daban a conocer. Y echaban a perder los planes de Satanás. Por eso en las iglesias cuando hay profecía, usted no puede andar ni siquiera en pecado oculto y haciendo de las suyas. Porque el profeta o el que tiene la profecía y es usado por Dios en la congregación, se levanta y va donde uno y le dice su pecado. Y le dice dónde lo vio y le describe todo. ¿No es cierto eso? Lo hemos vivido. La profecía es tan importante y ojalá la tuviéramos aquí, pero no la tenemos comúnmente en las iglesias. Y cuando a veces se dice algo,
uno queda en duda porque uno ya está traumado de tanta profecía que no se cumple. No es fácil creer una profecía porque, como hemos estado viendo allá en Nehemías, aquel profeta falso que fue donde Nehemías y le dijo: esta noche vienen por ti y te van a quitar la vida. Vámonos y huyamos al templo y oremos allá y estemos allá. Era un falso profeta. Y Nehemías era un hombre que conocía la palabra, que allá en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la ley, se había dicho cómo debería de conocerse a un buen profeta. Y se había dicho que la profecía que no se cumpliera, en presunción habló tal profeta, dijo. En presunción habló. A nosotros, cuando de repente nos dan una profecía, como uno ya está traumado de tantas veces que nos han profetizado y no es de Dios, entonces para uno es complicado. La gran mayoría de veces la profecía verdadera hasta le dice en tanto día, en tal fecha. Y vienen a uno y le dicen la verdad. No, comúnmente no es en público así que se dice alábenme o adórenme o cosas así, porque eso es bíblico, eso ya la Biblia lo dijo y ya lo sabemos y usted a eso vino. Distinto es cuando alguien viene a usted y le dice: veo, orá porque veo que lloras, veo que hay sangre en tu casa. Por ejemplo, ¿verdad? Veo que hay sangre. Orá, orá porque veo esto, veo lo otro y veo aquí, veo allá. Usted siente aquello que siente y exactamente pasa como se lo dijeron. El profeta o la persona en profecía miró en el mundo invisible eso y fue y le dijo a usted: ora porque esto y esto viene. Nos ha pasado a nosotros, ¿sí o no nos ha pasado? En tiempos atrás hemos tenido esas experiencias. Nos profetizaron una cosa y tal como se lo dijo, exacto ocurrió, sin saberlo nadie. Gente que tuvo acceso al mundo invisible. Por eso que eso de la profecía no es de cualquiera, a veces es presunción, a veces es emoción, a veces son pensamientos o es emoción, pero donde hay profecía. Y cualquiera podría decirme: pero aquí no le dan lugar a esto. No, mire, cuando Dios va a usar a alguien y le muestra algo dentro del mundo invisible, no importa que toditos aquí no queramos oír eso, lo va a traer el mensaje y lo va a decir: esto y esto dice el Señor, y prepárense porque en 8 días, en 7 días, esto y esto veo que va a pasar. Dice el Señor acá y dice allá. Tal como se dijo, así va a ser. La gran mayoría de veces la profecía es en contra de uno. En contra. La gran mayoría de veces. Hasta con fechas, hasta con horas, con días. Recientemente me dijo un familiar mío, me dijo: tuve un accidente, pero ya me lo habían profetizado, en serio. Le dijeron: vas a tener un accidente, dice que le dijeron. Orá porque vas a tener un accidente, veo que hay sangre, veo que esto y esto. A los 2 días, exactamente, va a chocar con su mototaxi. Vino alguien y le chocó el mototaxi y solo le dañó, le golpeó. Bueno, le arruinaron el mototaxi, pero le dañaron parte del cuerpo, pero quedó bien. Pero lo que le quiero decir es que le dijeron: veo sangre, clamá. Eso es recientemente, hoy que fui a mi país. Le dijeron: clamá porque veo que te pasa esto y veo lo otro y veo lo otro. Pero clamá, dice el Señor, que yo te libro porque esto y esto. Cabal, como decimos. Le apachurraron todo el mototaxi. Y a él lo golpearon, pero él tiró, cayó para allá. Pero ya le habían dicho la profecía, tal como le dijeron. O sea, la profecía es real. Y es bíblico eso. Vuelvo a decir, a veces nos pasa que dudamos porque estamos ya traumados, porque a mí me han dicho: pone las manos así. Me lo han dicho 1000 veces. Me han dicho: pone las manos así. Vino una mujer y me pasó las manos y me puso aceite. Y me dijo: con estas manos, y me empezó a decir varias cosas que nunca se cumplieron. No, nada. Y me lo han hecho cantidad de veces, cosas que me han dicho, nunca se cumplieron. Otra vez, allá en mi país fui, y el día que ya me iba a venir, en la mañana, alguien se enteró que yo me venía y pidió que si le daba un momento llegar a mi casa, y dijo: quiero que me dé un momento, quiero orar antes que se vaya. Y llegó a orar y yo dije: a ver qué me va a decir, porque era un profeta. Y todo lo que me dijo no cuadraba nada con lo que me dijo. Pero nada.
Y yo en mi mente dije, ay Señor, esto. Y yo con el poquito conocimiento que tengo de la Biblia, pues uno compara sus, ¿verdad? Uno dice, ay Señor, esto no, ay, no, y usted se deja por educación, algo por ética, uno. Es que Dios hable no es fácil, lo tiene que ser una persona que tiene el don, ¿verdad? Por eso no es fácil. Y con esto no queremos decir que no creemos ni que no le damos lugar a la profecía. Nos deseamos que eso ocurra, pero que sea profecía, que sea profeta de Dios. Gente que tiene acceso al mundo invisible, de verdad. Si aquí eso ocurriera, hermanos, sería para que le daríamos una derrota a Satanás completamente. Aquí en los que andamos en pecado, los que andamos en cosas ocultas, los que nos sacan los trapitos al sol y no toca más que ponernos bien. Donde hay eso. Gente que tiene acceso al mundo invisible mira y le dice a uno las cosas como son. Y hablamos con propiedad. Es que eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Bueno, hay instantes en que la Biblia nos recorre por un momento la cortina que separa el mundo material del espiritual. Y se logra mirar. Y ahí es donde logramos un poco comprender cómo opera ese mundo espiritual. Cómo se dan las luchas, cómo se dan las batallas espirituales. El pasaje que hoy hemos tomado no lo tomé solo para base, solamente para decir que Job estaba rodeado con un cerco espiritual, hermano. Tenía un cerco que solo se podía mirar en el ámbito o en el mundo espiritual. Él no lo sabía. Él estaba ignorante, que él estaba protegido, estaba guardado por Dios, que en el entorno de su casa, de su posesión, de todo, había una protección espiritual para él. Y por eso es que prosperaba y nadie lo podía tocar. No fue sino hasta que Dios dijo, está bien, Satanás, te voy a dar permiso. Pero Job no sabía nada que había en el mundo espiritual un cerco que le rodeaba. Gracias a la Biblia y gracias a Dios, que por momentos nos recorre la cortina y nos deja ver y nos muestra con claridad cómo es este asunto del mundo espiritual. Yo quiero tocar una breve historia tan conocida. Libro de Daniel capítulo 3. Si nuestros hermanos pudieran ir al pie siguiéndome, es excelente. Si no, también yo entiendo, no hay problema. Puede ser que vaya muy rápido. En el libro de Daniel capítulo 3, nosotros encontramos a Nabucodonosor. Este rey que era sumamente poderoso, grande, nadie como él en su momento. Hermanos, grande era Nabucodonosor. Y a este hombre con su poderío controlaba el imperio, pues, y con su poderío este hombre en un momento dado dijo, voy a hacer una estatua de oro que todo el mundo la pueda adorar. Y saben, hermanos, mandó notas, mandó información, cartas, y dijo, para tal día, a tal hora, en tal fecha, vamos a tener la inauguración de la estatua que yo he levantado. Y dijo, es obligación que todos los gobernantes estén presentes, todo mi gabinete, todos los gobernantes, todo mi gobierno esté presente ahí. Y mandó nota. Y todo el mundo estaba en espera de aquel día y de aquella hora cuando iba a ser la inauguración de la estatua. Y dijo el hombre, va a haber un director, va a haber uno que va a dar órdenes, va a estar dirigiendo y va a estar diciendo, cuando dé la orden se va a tocar los instrumentos y todo el pueblo o toda la gente ahí presente tiene que postrarse y adorar. Capítulo 3, verso 4 al 7 encontramos eso. El pregonero daba directrices y decía al pregonero, el que no se arrodille, el que no adore a esta estatua, esto y esto le va a pasar, decía. Y ustedes saben la historia. En el verso 8 al 12 dice que hubo gente del imperio. Después que se dio la orden para que adoraran, hubo gente que miró que habían 3 jóvenes que no se postraban ni adoraban. 3 hebreos, entre ellos uno era Daniel. Y de estos muchachos no se postraron ni adoraron.
les pusieron el dedo a ellos. Hubo alguien que vino y dijo, estos no se postran. Entonces, hermanos, el rey los manda a llamar, verso 13 al 15, los manda a llamar. Y cuando los manda a llamar es como que les da otra oportunidad. Y les dice, así que ustedes no van a acatar mis órdenes. Así que ustedes no van a obedecer a lo que yo estoy diciendo. Y los jóvenes responden en el verso 16 hasta el 18. Responden y dijeron, no, señor rey, nosotros no vamos a obedecer tus órdenes. Y no obedecieron. Y sabe, hermano, era un rey poderoso, que su palabra era vida o era muerte en esos momentos. El que no le obedeciera, eso era como arriesgarse a morir totalmente, perder la vida allí. El verso 19 y 20 dice que aquel hombre, al mirar y encontrarse con aquellos jóvenes hebreos que no se doblegan a la adoración de la estatua, este rey le mudó su aspecto. Es decir, no puedo creer que estos jóvenes me están desafiando, que estos jóvenes me están retando. Aquello era como un gran desafío para este rey. Era un rey acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran como él las decía. Un hombre soberbio, orgulloso, altivo. Toda palabra era orden. Pero hoy se encuentra con jóvenes que dicen, no obedeceremos tus órdenes. Quizá fue la primera vez que este rey se encuentra con que alguien le desafía. Y en el verso 21, bueno, todavía donde estamos, dice que le cambió su aspecto. Eso significa que la cara le cambió de color. Ese hombre se le ha de haber puesto el rostro a saber cómo. Dice que le cambió el aspecto. Fue tan horrible lo que sintió. Hermanos, al punto de que los mandó a llamar. Bueno, después que los ha mandado a llamar, mandó llamar a gente vigorosa. Mire el verso 21. Dice el verso 21, entonces estos varones, o el anterior decía que mandaron a 3 gente, hombres vigorosos, fuertes, que los amarraran, que los ataran. Y en el verso 21 tenemos, hermano, que estos muchachos fueron lanzados al horno, que había sido calentado 7 veces. Y fueron lanzados al horno. Y allí tenemos, los echaron en el horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y mire el verso, veamos el verso 24, llama la atención lo que dice el verso 24 hasta 25. Dice así, cuando ya han lanzado a los muchachos, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo, es decir, los han echado al horno, están allí adentro, pero después de eso el hombre llegó a mirar, a dar un vistazo y encuentra y ve al horno de fuego y mira que hay 4. Al mirar que hay 4, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miren, hermano, lo que está diciendo este hombre. ¿Qué quiero decir de este pasaje? Que en este pasaje, una vez más, la Biblia nos recorre la cortina y por un momento hace visible el mundo invisible. ¿A cuántos hombres echaron? A 3. Pero aquel rey se acerca y mira que hay 4. Y el rey dice, yo veo 4. ¿Pero cuántos echaron? 3. Pero yo veo 4. Hay 4. Hay 4. Y uno es como celestial. Tiene aspecto celestial. Es como hijo de los dioses. Aquel hombre en su paganismo, hermano,
Aquel hombre en su paganismo comprendió, hermanos, o no solo comprendió, sino que en su paganismo Dios le reveló, le permitió mirar en su paganismo, en su ignorancia de las cosas de Dios. Dios le permitió por un momento mirar la realidad del mundo invisible. 3 varones se habían echado, pero ahora él está diciendo, hay 4. Hay 4, dice aquel hombre. Hay 4 adentro, hay 4. Yo veo 4. Hay uno que se parece a los dioses. ¿Qué miraba? A uno que normalmente no se podía ver, hermanos. Dios permitió, hermanos, que este rey pudiera tener acceso por un instante al mundo invisible y sorprenderse y mirar que habían 4 allí. Esto nos deja ver que el mundo invisible es tan real como hemos estado hablando. Los muchachos estaban pasando un tremendo momento difícil de lucha, de batalla espiritual, de guerra. Pero aquí Dios demuestra que en el momento de la guerra, el momento de la lucha espiritual, Dios no desampara a sus hijos. Esto pasa muchas de las veces con nosotros. Muchas de las veces nosotros nos miramos como simples evangélicos, como simples cristianos, como simples hijos de Dios. Nos pasa como a Job. No nos damos cuenta que nosotros contamos con el respaldo de Dios, con la protección de Dios. En este caso, estos 3 varones están echados allí, hermanos, y no imaginaban ellos que un cuarto estaba allí para protegerlos, para ayudarlos, para sacarlos adelante. El mundo espiritual, una vez más, haciéndose visible. ¿Cómo nosotros no vamos a creer que hay un mundo espiritual, hermano, que manifiesta sus efectos en esta tierra? Con problemas, con dificultades, con desánimos, con luchas, con guerras, con batallas, con cuántas cosas. ¿Cómo no vamos nosotros a reconocer esto? Pero en el caso del creyente, también debemos de entender que en medio de nuestras luchas, Dios está con nosotros. Aún así, cuando no miramos, Dios deja ver que en el momento más difícil del horno, del fuego allí, los 3 muchachos, por obedecer a Dios, no estaban solos. Lo que sigue a continuación ya se sale un poco del tema, pero como está bien, está bien pegado, vamos a ver la victoria. Mira el 26 y 27 lo que dice. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Y qué pasa? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera, qué detalles nos da la Biblia, ni siquiera olor de fuego tenían. Y dice el 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Y mire, el último, leamos hasta, 30, un poquito más, solo porque esto se sale del tema, pero qué victoria la que hay aquí. Por lo tanto, dijo el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, dijo el rey. Miren, hermanos, qué victoria.
¡Qué victoria! Esto nos habla, hermanos, igual que Job, hermanos. Un cerco de protección, claro, invisible al mundo material y físico, pero era real ese cerco. Satanás no lo podía cruzar, no lo podía atravesar, excepto que Dios le concediera permiso. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, como pueblo de Dios, no nos puede pasar nada, excepto que Dios lo permita. Que Dios lo permita en ese mundo espiritual, en ese mundo invisible. Si eso es permitido allá, entonces se va a manifestar aquí en lo terrenal. Pero de lo contrario, si no hay permiso de Dios, estoy hablando como hijos de Dios, hermano, no nos va a pasar, no nos va a pasar nada. Porque Dios pelea por su pueblo, Dios defiende a los suyos y allí lo tenemos. Y la operación de Dios es en el ámbito espiritual. Allá donde no miramos, ahí donde no miramos, ahí es la operación de Dios. Debemos de alegrarnos y de hacer esto más real. Dios, así de verdad es, así de real es esto, así de real es. En el ámbito espiritual contamos con la cobertura de Dios. Dios está con nosotros. Y aún en los peores momentos de prueba, Dios, y si algo pasa, Dios lo permitió. ¿Sabe Él para qué? Pero Él lo permitió. En ese mundo espiritual, ya Dios ya lo sabía, como dijimos el pasado domingo. El mundo espiritual dijimos el pasado domingo que va adelante. Las cosas en lo físico no han pasado, en lo espiritual ya lo vieron. Ya se dio, ya lo vieron allá cómo va a ser. Tremendo. Contamos con la cobertura de Dios, hermanos. Aquí nuestro llamado solamente es: ande bien con el Señor. Andemos bien con nuestro Dios. Hay otro pasaje bien conocido en segundo libro de Reyes, capítulo 6, y es el pasaje de Eliseo, que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, dice el pasaje. Y el rey de Siria, lo que les comenté breve el domingo, el rey de Siria dijo: vamos a poner emboscadas para atrapar al rey de Israel. Y el profeta Eliseo, que estaba allá en el territorio de Israel, mandó a decirle al rey de Israel: no pases por tal y por tal lugar, porque el rey de Siria ha puesto emboscadas ahí para capturarte. Y como lo dijimos el domingo y como lo dice el pasaje bíblico, segundo de Reyes capítulo 6, dice claramente, hermanos, que el rey de Siria intentaba una vez, intentaba otra vez y no le funcionaba. Hasta que llegó un momento cuando el rey dijo: bueno, no me van a declarar ustedes pues. ¿Quién de ustedes, quién de mi ejército está como haciéndola de traidor? ¿Quién está en contra mía? ¿Hasta cuándo no me van a decir y descubrir quién es el espía de los que están aquí? Y salió uno de los soldados y le dijo: no, señor rey, lo que ocurre es que allá en Israel, al rey que usted quiere atrapar, allá está el profeta de Eliseo, el hombre de Dios. Y ese hombre oye, escucha, mira todo lo que usted planea en su cuarto secreto y se lo dice al rey. El rey, Eliseo, tenía acceso al mundo invisible, oía y veía todo lo que planeaba el rey enemigo de Siria. Y se lo decía al rey de Israel. Y bueno, y la historia sigue con que llegó el momento cuando el rey de Siria dijo: vamos a atrapar a Eliseo. Díganme dónde está ese hombre. Vamos para allá. Y mandó, hermanos, un gran ejército. Y dice el pasaje bíblico que llegaron y rodearon la casa de Eliseo. Y conocida es la historia que el servidor de Eliseo se levantó temprano, y cuando se levantó miró que la casa estaba rodeada de un ejército completo de los asirios, y había caballos de guerra con sus carros de guerra, había rodeado, estaba la casa de Eliseo. Y el servidor de Eliseo entró en pánico, se llenó de temor. Y allí está el pasaje donde dice que Dios, por una vez más, recorrió el telón
y le permitió. Cuando Eliseo ora por el siervo, Señor le dijo en su oración, te ruego que le abra los ojos a este para que vea. Y cuando Eliseo oró, el hombre de Dios oró, el siervo tuvo acceso al mundo invisible. Tuvo acceso al mundo invisible. Y al tener acceso al mundo invisible, ¿qué dijo? Mire, dice así, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Y qué más dice el pasaje? Y luego que los asirios descendieron, bueno, sigue la historia, porque allí el ejército asirio sufrió una gran derrota y una gran vergüenza y una gran humillación. Ustedes lo saben. Dios hirió con ceguera a todo el ejército de Siria y el profeta Eliseo fue el que los guió y se los llevó allá al rey de Samaria y le dijo, ¿qué hace? Y el rey le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Ya los trajiste, ¿los mato a estos? No, señor, le dijo, dales comida a estos. Una humillación terrible. Pero ¿qué extraemos de esto? Que Dios en este pasaje nos deja ver una vez más ese mundo invisible. Si nosotros ahora creemos y hablamos de la realidad de este mundo invisible, de eso que no miramos allá, es porque la Biblia nos lo deja ver claramente. Por eso que nosotros, moviéndonos en este mundo como hijos de Dios, debemos no olvidar que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, este sí preséntelo, Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano debe de saber que hay un mundo invisible que nos lleva a la guerra, que nos hace la guerra, que nos quiere ver derrotados, que nos quiere ver destruidos. El creyente debe de saber que hay un mundo invisible real, donde operan nuestros enemigos, espíritus de maldad. Pero también debemos de saber que ese ejército que estuvo en favor de Eliseo y de su criado allí, ese ejército no se apareció solo en esa ocasión porque Eliseo, porque era profeta el hombre. No, la defensa de Dios sigue en favor de su pueblo como ha sido a través de las edades. Ese ejército invisible a favor de su pueblo sigue obrando allí. Y al creyente, al verdadero hijo de Dios, no le va a pasar nada a menos que Dios lo permita. Algunas veces, como lo dije, puede ser una prueba, otras veces puede ser un juicio, otras veces puede ser, hermano, un permiso con un propósito. A veces puede ser para salvar a alguien que en el momento no se comprende, pero a veces puede ser para salvar a alguien. El mundo invisible es real. A veces ocurre a gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué acá? Y a veces en el hospital es cuando Dios trata. Y es en el hospital cuando Dios salva. Cuando Dios, y Dios, digo, de ninguna manera tengamos a alguien en mente, sino que estamos hablando de cosas que Dios permite y a veces las permite con un propósito. En el mundo espiritual Dios las permite y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué acá? Dios las ha permitido antes que se manifestara aquí, eso ya estaba. Y se permitió allá con un propósito, con algún fin. Y vuelvo a decir, como algunas veces puede ser juicio, como le vino a David. Mortandad le vino a David. Y el pueblo estaba a morir y morir. Y muchos morir y morir. ¿Qué quieres? Le dijo el profeta acá, vidente. Dice Jehová, 3 cosas te pongo. 3 años de hambruna, 3 meses de espada de tu enemigo sobre ti, le dijo a David, o 3 días de Jehová en mortandad. 3 días de mortandad. Mejor es caer en manos de Jehová que caer en manos del enemigo, dijo David. Yo conozco a Jehová, yo sé que Él es clemente y misericordioso, y yo con Él me voy. Pero aquello era un juicio. Y hubo un momento cuando David abrió sus ojos y miró al ángel allá arriba con una espada, y el ángel estaba mate y mate y mate a israelita. Aquello era un juicio. ¿Y quién lo había permitido? Dios. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Entonces muchas cosas, hermanos. Hermanos, el mundo espiritual es real.
Las cosas que hacemos en secreto están al descubierto en el mundo espiritual. Si usted y yo hacemos cosas ocultas, en secreto, cosas como son pecado, cosas de tiniebla, los demonios están ahí mismo cuando usted y yo hacíamos la maldad. Ahí están los demonios. Ellos saben perfectamente, en el mundo espiritual lo están mirando a uno. El mundo espiritual es tan real, por eso que el creyente realmente debemos de cuidarnos, hermano. Nosotros con nuestros actos abrimos puertas a Satanás. Le gusta ver pornografía, le gustan cosas de cosas como de terror, le gusta ver cosas en el teléfono, de cosas de terror, como de películas, sí, películas de terror, cosas como eso. Los demonios te están viendo. Le gusta la sexualidad, los asuntos de pornografía, los demonios te están viendo, están contigo ahí, se ríen y después termina en una atadura. Y eso, lo que tú y yo hacemos cuando hacemos eso, es abrir una puerta al mundo espiritual. Y el mundo espiritual penetra y entra y nos cautiva y nos ata. Y es por eso las consecuencias. Nunca prosperamos en la vida espiritual, nunca nos levantamos, porque en el mundo espiritual ellos pueden mirar todo lo que hacemos. Eso es real, hermanos. Así opera el mundo espiritual. Por eso que tanto es cierto el mundo espiritual, Dios obrando en favor de nosotros, pero también es cierto el mundo espiritual de maldad en contra de nosotros. Es real. Por eso, hermanos, nosotros, aún con luchas, aún con imperfecciones, dejando mucho que desear, busquemos andar en la voluntad de Dios, mis hermanos. Busquemos andar en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos queda a nosotros. Buscar andar en la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que va bien hasta aquí la exposición? Mundo espiritual, la realidad del mundo espiritual. ¿Cuántas cosas? Nosotros como creyentes debemos de aprender a ser como David, que era un hombre que las cosas las veía. Esto no me ha venido así nomás, decía David. Esto por algo es. Esto en el mundo espiritual hay algo aquí. Y trataba los asuntos. A veces lo que se necesita es un arrepentimiento genuino. A veces lo que se necesita es una confesión sincera del corazón. Señor, me arrepiento. Abrí una puerta. Señor, lo que hice estuvo completamente mal. Me arrepiento, Señor. Una confesión sincera. Señor, me arrepiento. Se cierre esto. Hermanos, el mundo espiritual es tan real. Allá estaba Jesús enviando a los 70. Mandó a los 70. Vayan, sanen enfermos, hagan lo que puedan, sanen, resuciten, hagan todo lo que pueden, prediquen en las buenas nuevas. Y fueron los discípulos y predicaron. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, era el mensaje que llevaba. Dice la Biblia que cuando regresaron los discípulos vinieron ante el Señor y le dijeron, Señor, y venían emocionados, y le dijeron, Señor, los enfermos se sanan, los endemoniados son libertados, Señor, hemos visto maravilla. Y el Señor está escuchando y se sonríe y se regocijó y dijo, yo veía a Satanás. ¿Cómo dijo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo. Yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, caer o descender del cielo como un rayo. Es decir, en el mundo espiritual, Jesucristo miró algo que no se podía mirar con los ojos físicos. En el mundo espiritual, mientras los discípulos predicaban, enseñaban, predicaban el evangelio del reino, mientras hacían cosas allá, Jesús por otro lado estaba viendo en el mundo espiritual cosas que aquellos discípulos no podían ver. Jesús podía ver y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús vio en el mundo espiritual. Va Jesús para Jerusalén rumbo a que lo asesinen allá a la cruz. Y cuando va para allá, viene Pedro y le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca de ninguna manera, Señor. No vayas a Jerusalén, te van a matar allá. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de... ¿Verdad que así le dijo?
Jesús había visto algo. Jesús había visto más allá de lo físico. En otro momento Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo he orado por ti. ¿Sabes, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte, para sacudirte. Pero ¿sabes una cosa, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué había visto Jesús? En el mundo espiritual había visto cosas que humanamente no se pueden mirar. En el mundo espiritual había visto cosas. Jesús había visto cómo habían pedido la vida de Pedro para zarandearlo. Y Jesús había rogado por Pedro. A veces en el mundo espiritual a nosotros nos pueden haber pasado lo mismo. Sí le pasó a Pedro. A veces en el mundo espiritual puede ser que se han propuesto hacernos la guerra, sacudirnos, zarandearnos. No sales de esta y te metes a la otra. No saliste de otra y ya te tengo otra y aquí para allá. Puede ser. Pero usted y yo, como hijos de Dios, con todo esto debemos de saber que muchos de los problemas que enfrentamos en la vida deben de atacarse con armas espirituales. Con armas espirituales. Con armas espirituales, hermano. No hay otra forma de ver victoria en esto. Y por el otro lado, cuidado, hermanos, porque como andemos haciendo la voluntad de Dios, porque realmente esto es una guerra, esto es una batalla, esto es una lucha. A veces el evangélico que con todos estos conocimientos nos metemos a hacer cosas allá es más peor que el que no ha conocido realidades del mundo espiritual. El tiempo nos falta, pero no sé si decirlo. Bueno, a alguien le va a ayudar esto. Un amigo, yo lo conozco, mi esposa lo conoce. Un amigo, hermanos, un hombre grande, doble, de la raza morena, grande hombre. Se juntó con otro amigo cuando eran un tiempo atrás, cuando estaba más joven, y se fueron a ver una película de pornografía, de ver pornografía a lo destapado, a lo grande. Y mientras estaban viendo la pornografía, siendo dos hombres normales, él es un hombre grande, que usted lo mira y usted espera escuchar una voz de un gran hombre. Estoy hablando de algo real, delante de Dios. Hermanos, y viendo la película de dos homosexuales, hermanos, y no que en el momento donde estaban en la sala, en los sofás donde estaban, comenzaron a tener intimidad sexual ellos también, a sentir atracción uno por el otro. Desde ese día para acá, hasta el día de hoy, él es un hombre homosexual completamente. Y usted lo escucha hablar, Dios mío, él es un hombre bien doble, grande, fuerte. ¿No es cierto esto lo que estoy diciendo? Usted lo escucha hablar, hermano. No quiero imitar la voz, pero la voz de una completa femenina. Y con sentimiento, ¿sí o no? Sensible completamente. No le vaya a usted a ofender en nadita porque ya le hirió los sentimientos. Con un novio de un país centroamericano, y que mi novio va a venir, y que mi novio, ay, voy a arreglar el cuarto. No es cierto eso. Cuando el novio va a venir, arregla el apartamento, arregla el cuarto, arregla todo, porque mi novio va a venir, y mi novio va a venir, y que mi novio aquí, mi novio allá. Y sensible, no le vayan a tratar mal los jefes, no le vaya a hacer usted porque se daña tanto. ¿Y saben cómo empezó todo? Con una película, mirando esas cosas. El hombre, siendo hombre, cambió de allí para acá. Por eso, miren, hermanos, nosotros los cristianos debemos de tener gran cuidado en todo realmente lo que hacemos. Uno debe estar advertido, preparado y tantas cosas en esto, tener ese gran cuidado, porque de lo contrario abrimos grandes puertas al enemigo. Y lo mismo ocurre para que nos pasen cosas malas. Depende de nuestros actos, nuestras acciones. Lo que hagamos, abrimos puertas, le damos derecho legal al mundo espiritual para que nos ataque. ¿Creen que estamos bien hasta aquí, hermanos?
persigue. Se me fue el tiempo. Quería tocar, hermanos, bien bonito aquel pasaje de David. Dos pasajes más quería tocar de David, pero ya no me da el tiempo. Pero voy a tocar este. El pasaje de David. Resulta en un momento dado que Saúl el rey anda persiguiendo a David. Lo anda persiguiendo con todo, con ganas de matarlo. David huye por los desiertos, para allá, para acá, para allá, para acá. No encuentra dónde más irse. Llega un momento cuando se fue a tierra de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y se fue para allá. Y cuando llega allá, se refugia en la tierra de Gad. Y los filisteos eran enemigos férreos de Israel. Pero David no tuvo otra alternativa que ir ahí y refugiarse ahí. Y cuando andaba allí se refugió. Y alguien conoció y le dijeron, bueno, alguien dijo, allí anda David. Le avisaron al rey Laquis o Aquis, se me escapa pero le avisaron al rey de Gad y le dijeron, allá anda David. Y David en su aflicción no halló más en su aflicción que fingir de loco. La barba se le hizo grande, se le creció la barba, días sin bañarse, sin afeitarse, sin nada. Ellos no se afeitaban, pero la barba grande. Y David a propósito escupía y se dejaba correr la saliva por la barba. ¿Pueden imaginar cómo se veía? No solo eso, dice el pasaje bíblico que caminaba por las calles de Gad, fingiendo para que el rey no lo fueran a atrapar, no lo fueran a matar. Caminaba por las calles y hacía gestos de loco y rayaba las puertas, rayaba los portones. Y la gente decía, ahí viene loco, ahí viene un loco. Le dieron aviso al rey de Gad y el rey respondió y dijo, ni que tuviéramos pocos locos aquí, hombre, ¿para qué queremos más locos acá? Dijo el rey de Gad, ¿para qué queremos más locos acá? Es decir, no le hicieron caso a David. Y el fin es que David salió libre. Eso era una gran, para David, eso era una gran lucha. Eso era una gran guerra, era un gran problema. Un problema sin salida. Su vida estaba en peligro. Él estaba a punto de perder su vida allí en esa tierra ajena. Es decir, para él era un gran problema. Y vaya lo que se le ocurrió. Fingir que era loco, la saliva colgando, la barba tan grande, sucio, sin peinarse, y rayaba las puertas, las manchaba. Seguramente hacía gestos y gritos. A ver qué más hacía. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que en el Salmo 34, el Salmo 34 tiene su origen en esa situación. Y el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno es Jehová para el hombre que confía en él. Usted lee todo el Salmo 34 y usted mira a David diciendo, bueno es Jehová para el hombre que confía en él. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová envió su ángel y guardó mi alma. Este pobre oró, dice a Jehová, y fue oído y le clamó. Miren, hermano, ¿qué quiero decir? Que David atribuyó aquella victoria no a su inteligencia, no a su capacidad, no a sus habilidades estratégicas, no a sus capacidades de inteligencia. No. Él reconoció que quien lo había guardado, quien le dio esa idea, quien le dio ese pensamiento de fingir como loco, y no solo de fingir como loco, eso de que el rey que lo pasara por alto y dijera, ¿para qué queremos más locos aquí? David lo reconoció y dijo, eso no fui yo. Eso no es ninguna estrategia, ni ninguna inteligencia humana. Esto, dijo David, esto fue en el ámbito espiritual. Jehová me oyó cuando le clamé, dice David. Yo clamé a Jehová, yo oré a él. No había forma en el mundo físico. Hermanos, si David ya había matado a Goliat y ahora andaba en tierra de Goliat, allá en tierra de los filisteos, si el rey hubiera actuado como tenía que actuar lo normal, David hasta ahí llegaba. Pero David dice que clamó a Jehová en esos momentos, clamó, él había clamado mucho y dice, Jehová me oyó. Y David termina diciendo, es que él envió su ángel. Él termina diciendo, es que lo que está diciendo David es que en el mundo espiritual él me oyó. Él envió su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, hermano, victoria de David, que se le atribuye a Dios, al ángel de Jehová,
Aquí va David, va con miedo, va en peligro, pero el ángel de Jehová va librando y va cubriendo. Camina David, no hay problema, camina David. Y David va para allá, ahí están los enemigos, hay gente que lo mira, pero el ángel de Jehová va cubriendo. Donde yo paso, hay la brecha libre. Puedes caminar, David, puedes caminar. Saben, hermano, David nunca escuchó al ángel ni lo vio, pero una cosa sí tenía David, tenía claro que en su oración él impactaba el mundo espiritual, que aquello era una guerra que solamente podía tener victoria si afectaba el mundo espiritual. Hay muchas guerras espirituales que nos pasan, muchos problemas espirituales que solamente los vamos a vencer cuando vamos como David, clamar a Jehová y saber que la única forma es afectar ese mundo espiritual. Tenemos enemigos espirituales, por eso digo que David sabía discernir, hermano. Lo mismo con el gigante Goliat, lo mismo. En el cuerpo físico, ¿cómo podía enfrentarse ante aquel paladín, experimentado guerrero? No había forma. Pero David dijo: yo no vengo contra ti con espada y jabalina. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, el Dios de los escuadrones de Israel, le dijo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 hasta el 47. Describe claramente David cómo miró aquello. David no dijo: esto es una guerra entre Israel y el filisteo. No, David no dijo: este es un asunto entre Saúl y el filisteo aquel. No, él dijo: este es un asunto que se tiene que ganar allá en el ámbito espiritual. Y saben, hermano, quien se maneja mejor en el ámbito espiritual es el que va a tener la victoria. Si nosotros desconocemos este asunto, cómo opera en el ámbito espiritual, usted y yo vamos a ser derrotados. Pero si entendemos cómo se maneja en el ámbito espiritual, nosotros vamos a sabernos manejar en este asunto y vamos a ver victoria. David era un hombre que sabía manejarse en el ámbito espiritual, sabía perfectamente cómo se manejaba esto. Y es por eso que cuando él enfrentaba sus luchas, sus dificultades, lo hacía primero afectando ese mundo espiritual. Que Dios nos ayude a nosotros. Muchas de las cosas que nos pasan tienen su origen en el mundo espiritual. Si no las tratamos con las armas espirituales, no hay forma, hermano. No hay muchas cosas que no es asunto de hospital, no es asunto de psicólogo, no es asunto de nada de eso, espiritual. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios, la cobertura: Señor, cubre mi casa, cubre mi familia, cubre aquí, Señor, cubre allá, Señor, cubre. Esa debe ser nuestra actitud siempre, nuestra postura, hermano. Sabiendo esto, que tenemos una grande guerra, lucha espiritual, enemigos espirituales, no deberíamos de confiarnos. ¿No creen, hermanos, que así es? Esta es la palabra de Dios para esta mañana. Voy a pedirles que si oramos de pie, hermanos, y cerramos nuestro tiempo de predicación. Se nos fue el tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Nos damos cuenta, como dice Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice tu palabra. Señor, ayúdanos que esta palabra quede clara en nosotros, que nos haga ver que tenemos lucha, que tenemos enemigos que procuran nuestra caída, nuestra destrucción, nuestra ruina. Señor, ayúdanos a andar en tu voluntad, a cuidarnos y andar en tu voluntad, moviéndonos como hijos de Dios en este mundo, moviéndonos como discípulos verdaderos de Dios, dando testimonio, andando en tu voluntad, andando en tus caminos. Señor, ayúdanos a no abrirle puertas al mundo invisible de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no abrirle puertas. Te ruego que nos ayudes a entender, Señor, que de una u otra forma tu palabra penetre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y nos haga reaccionar y ponernos donde realmente debemos de ponernos. Oh, Señor, que quede clara tu palabra en nuestro corazón. Si a esta reunión ha venido una persona con un deseo de Dios, si hay una persona en esta reunión que vino y dijo: yo necesito de Dios, yo quiero esta mañana tener un encuentro con Dios, hoy esta mañana le invitamos. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús, le decimos: hoy es un buen momento que puede venir a Cristo. Si lo hay, le esperamos y oramos por usted con todo el mayor de los gustos. Oraremos por usted si lo hay. Venga a Cristo si hay alguien. Si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor Jesús todavía, hoy es tiempo. Venga a Cristo,
comience una vida nueva con Cristo Jesús. Venga a Él si lo hay. Solo si lo hubiese le esperamos. Y si no, siempre decimos: gracias por venir y son bienvenidos a esta congregación. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Gracias por la predicación de hoy. Gracias por todo, Señor. Gracias por lo que se ha hecho. Amén, Señor, y amén. Te damos gracias.